España, tiempos difíciles. Bueno, y la verdad es que antes de nada, todo lo que va a ser este programa, pues hay que hablar de una actualidad, una desgraciada actualidad, y además tenemos, yo creo que a la persona que más sabe del tema, el volcán de las Islas Canarias, que está, en fin, está en plena erupción. No sé en este momento lo que le puede quedar, eso no lo sabe nadie, pero María Montero nos lo va a explicar porque es de allí, y para una vez que tenemos delegada en la zona, pues vamos a aprovecharla. María, ¿qué está pasando en este momento en La Palma? Saludos desde Canarias y seguimos muy de cerca la evolución de este volcán que todavía no tiene nombre. Está en la zona llamada Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, que como sabéis tiene forma de corazón, y a partir del 11 de septiembre empezó a haber una alerta de movimientos sísmicos en esa zona hasta que en este domingo, a partir del mediodía, empieza a manifestarse lo que es esta erupción volcánica de tipo estromboliano. Por lo tanto, los vulcanólogos que hemos ido consultando no le dan demasiada importancia en el sentido de que sea una gran explosión. Sin embargo, como bien estabas diciendo, los expertos no saben todavía por dónde va a salir este volcán, en el sentido literal de la palabra, es decir, de las 8 bocas volcánicas que tenía abiertas y fumarolas, no se descarta que puedan abrirse muchas más grietas en la isla de La Palma, y además, como estáis viendo en las imágenes, que son espectaculares, la lava va camino hacia el mar, que es lo lógico, ¿no? Se ha ido desplazando, atravesando carreteras y desde luego destrozando viviendas. Alrededor de 100 viviendas aproximadamente ya han sido arrasadas literalmente por la lava, y el camino que sigue la lava es hacia el mar, hacia el municipio de Tazacorte. ¿Qué ocurre? Que hay cerca de 5.500 personas evacuadas, 35.000 personas en alerta de evacuación, y por otra parte el municipio de Tazacorte, zona de la Bombilla, que también se llama así, y hay una alerta también hacia los pescadores, hacia sus embarcaciones, porque la lava lleva al camino del mar y podría estar afectado este municipio inminentemente. Por lo tanto, la precaución de alerta de desalojo también de la zona de pescadores está sobre la mesa. ¿Qué sucede? Bueno, pues que este gobierno parece que ha improvisado un poco, porque a pesar de que había alertas sísmicas, sin embargo, realmente la evacuación la ha liderado la Guardia Civil, que desde aquí la felicito porque ha hecho un trabajo magnífico, puerta a puerta, avisando a los ciudadanos. Les decía este domingo por la tarde: sobre la marcha usted tiene que salir con lo opuesto a su casa, tiene que abandonar todo. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, tampoco de mascotas que sepamos, no hay personas desaparecidas, lo cual esto es una alegría, que no haya ningún tipo de pérdidas, sí pérdidas materiales, y personas que están atravesando un momento de tristeza profunda porque han perdido absolutamente todo, como van relatando, todo por lo que habían luchado toda su vida. ¿Cuál es una de las deficiencias que ha habido aquí de cara a la gestión de este gobierno que tenemos socialista con Podemos en Canarias a nivel regional? Bueno, pues las protestas sociales se han abierto prácticamente desde el principio, y es que los alojamientos que se han habituado, que se han puesto a disposición de los ciudadanos evacuados, de los ciudadanos canarios, ha sido una residencia militar, un complejo militar que se llama El Fuerte, pero que está prácticamente en desuso. Simplemente había una delegación muy pequeña militar para que no haya ocupas y para el mantenimiento. Por otra parte, polideportivos, y claro, esto causa una indignación general contra el gobierno que tenemos en Canarias, especialmente contra la consejera de Asuntos Sociales, de Políticas Sociales, que es de Podemos, Noemí Santana, porque igual que ha puesto atención sobre los inmigrantes irregulares que llegan en pateras y se les han dado hoteles de lujo y catering y todos los servicios al alcance sociales, con una gran inversión por parte del Gobierno de España, del Ministro de Migraciones y del propio Gobierno canario, sin embargo, pues los ciudadanos canarios aquí se sienten de segunda. Nos van llegando muchísimas quejas por este trato y por alojarles pues en un complejo militar, hacinados en literas, en camas sin ningún tipo de intimidad, y bueno, eso puedes mantenerlo unas horas, unos días, pero no eternamente. Entonces, claro, si este volcán, la erupción la mantiene durante una semana, incluso un mes o 2 meses, como ya adelantan algunos vulcanólogos, que esto no se va a parar de aquí para mañana, y que además hay fumarolas y hay gases que van a alcanzar hasta 3.000 metros de altitud. Imagínate
espectáculo tenemos natural, desde luego, pero desafortunada palabra también por parte de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, decir que es un espectáculo cuando es una catástrofe para los ciudadanos, y todavía este gobierno, ni el central, ni el nacional, ni el regional, han decretado una zona catastrófica y por lo tanto no están hablando de fondos económicos concretos para los damnificados que lo han perdido todo, y además que hay que seguir sumando pérdidas y pérdidas a medida que la lava avanza, va arrastrando más casas, y por otra parte el desarrollo de este volcán, que aunque ya ha erupcionado y bueno, pues parece ser que no va a ir a mayores, pero ningún vulcanólogo a día de hoy pone la mano en el fuego, nunca mejor dicho, por este volcán, y nadie se moja para decir la evolución que va a tener en los siguientes días. Por otra parte, desplazamientos de la UME desde la península y de efectivos de la Guardia Civil, de los GEAS, para apoyar a todos los equipos, todos los efectivos que están en La Palma. También se felicita la labor de Protección Civil, como siempre, de acercamiento al ciudadano, de ayudarle también en la evacuación, y por otra parte pues estamos pendientes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que siempre están ahí, los helicópteros también, o sea, han sido un despliegue magnífico como siempre, como lo hemos vivido en incendios forestales, como el de La Palma, lamentablemente, que también hubo hace relativamente poco tiempo, pero tampoco estoy de acuerdo con algunos debates de televisión española que he visto en estos días, donde hay gente indocumentada que dice que bueno, que los canarios y los palmeros en este caso están acostumbrados a catástrofes naturales. Señores de televisión española, que hay que recordar que desde 1971, que evolucionó Boca Teneguía, esto nunca había vuelto a pasar en La Palma. Tuvimos una erupción volcánica en el Hierro, también relativamente reciente, que también afectó mucho al paisaje de la isla, así como está pasando ya con La Palma, y por tanto también puede traer consecuencias también económicas, evidentemente, si afecta a la pesca, como afectó en su día al Hierro, y por eso también ya el representante de las cofradías de pescadores de toda Canarias también se está manifestando y poniendo en valor también qué es lo que va a pasar con los recursos económicos de la gente de La Palma. En fin, mucho apoyo, mucho cariño a la gente de La Palma, toda mi solidaridad desde luego, pero desde luego el gobierno central y el gobierno canario de momento suspendido en esta crisis volcánica que estamos viviendo en estos momentos tan intensamente los canarios. Gracias, María Montero, y en el próximo programa supongo que tendremos también Volcán como protagonista. Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias, compañeros. Abrazos a todos. Bueno, comenzamos la tertulia sobre Afganistán, que estuvo algo anunciada, y tenemos a importantes protagonistas que iremos viendo, pero nos la tiene que enfocar, nos va a dar el análisis y los datos técnicos Nacho Bermúdez, que le damos la palabra para que nos sitúe qué ha pasado en Afganistán, que como dicen, está habiendo 20 años perdidos. Nacho. Pues, bueno, lo primero de todo, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tratar uno de los temas que, bueno, por desgracia es noticia tanto a nivel internacional y global, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, pues de los talibán que han vuelto a recuperar el poder en Afganistán 20 años después. Hay que recordar a la audiencia que un 7 de octubre del año 2001 fue cuando comenzó la invasión por parte de Estados Unidos y otros países para desalojar a los talibán del poder. Desde el año 2001 hasta el año 2021 han habido diferentes etapas en las cuales, bueno, pues por una parte los talibán fueron cediendo terreno, por otra parte fueron recuperando, y todo ello, el origen en sí fue la búsqueda y captura de Osama Bin Laden después de los atentados del 11S, ¿no? Lo que nosotros vamos a intentar trasladar a la audiencia en el programa de hoy son los motivos de la invasión. Vamos a también intentar tratar cómo ha quedado el país después de estos 20 años, si ha sido un éxito o ha sido un fracaso, y sobre todo también vamos a intentar hacer un pequeño balance de las repercusiones que va a tener ahora para la población, tanto para las mujeres como para toda esa gente que ha tenido que abandonar el país. Básicamente eso es lo que vamos a intentar tratar y analizar con todos nuestros invitados y con nuestra experta con la que hoy contamos.
Muy bien, Valentina Martínez Ferro, diputada del Partido Popular y responsable de Asuntos Exteriores en el partido. Eso ya me conoce, sabe que lo he dicho mal, pero ella se puede presentar perfectamente. Necesitamos tu opinión y luego encantados de que te quedes en la tertulia para seguir aprendiendo contigo. Adelante, Valentina. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Esta tertulia apasionante siempre sobre temas internacionales que no siempre ocupan, bueno, pues mucho espacio en los medios de comunicación, así que es un placer para mí. Efectivamente, Afganistán, bueno, pues ha puesto de relevancia y ha marcado un punto de inflexión probablemente en la política exterior, no solamente de España, de nuestro país, sino también de toda la Unión Europea y evidentemente de Estados Unidos, ¿no? La manera en la que Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán ha planteado y está planteando pues, muchos nuevos retos en la política exterior. Creo que es probablemente la crisis que va a hacer, que está condensando la discusión dentro de la Unión Europea sobre qué queremos que sea el mundo del mañana y los nuevos retos que tenemos, porque Estados Unidos se está retirando, ha tomado esta decisión pensando únicamente en su política interior, tiene un repliegue clarísimo hacia los intereses nacionales. Es un discurso interno y es un discurso que nos ha sorprendido porque efectivamente fue una decisión que había tomado que Trump mantuvo y que Biden bueno, pues ha realizado de una manera un tanto abrupta, ¿no? Y tenemos después la reunión de la reacción de la Unión Europea, ¿no? Y la reacción de la Unión Europea ha sido pues francamente vamos a decir que desconocida. Es decir, no hay ningún país de la Unión Europea, ni siquiera Francia, que haya tenido un papel relevante en esta retirada de Afganistán. Choca entender por qué los aliados europeos en la cumbre de la OTAN última en el mes de junio no tuvieron un papel más importante a la hora de decirle a Biden o de preguntarle a Biden por cómo iba a hacerse esta retirada. Simplemente todos nos hemos apuntado a que la sorpresa que teníamos cuando se han retirado de esta manera, haciéndonos a todo el resto, ¿no? Tomar las decisiones precipitadas y por parte del gobierno de España, con una inflación única e increíble, pues lo que hizo fue una salida precipitada como la de todo el resto de aliados y luego bueno, pues envolverse un poquito en la bandera de la Unión Europea para poder justificar de alguna manera la forma en la que todos nosotros salimos. Pero es verdad que creo que todo esto lo que nos hace evidenciar de alguna manera como españoles y como europeos es la necesidad de verdad de tomarnos en serio la defensa y la necesidad de esa autonomía estratégica de la que ahora hablamos tanto en la Unión Europea, ¿no? Que es una manera un poquito como de echar la pelota hacia adelante y decir es que lo que tenemos que ser es autónomos. Llevamos, no sé, más de 20 años diciendo que la Unión Europea tiene que mantener esa posición de autonomía estratégica, pero la realidad es que esa autonomía solo se consigue a base de presupuestos y esto es uno de los grandes mitos, ¿no? No existe y no va a existir una capacidad importante de la Unión Europea de decidir, ni de tomar decisiones, ni de ser un actor relevante en política exterior si no somos capaces de aumentar los presupuestos que suponen el coste que les ha supuesto a Estados Unidos toda esta mantenimiento de las acciones en el exterior, ¿no? Esto sería un poco, bueno, una reflexión así en alto, ¿no? Para comenzar. Exacto, que es lo que pretendemos. Ahora Nacho pide la palabra. Yo no os voy a andar dando turnos, así que por favor ir vosotros ya sobre la marcha hablando cuando queráis. Venga, más que nada para no interrumpir. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo ve o cómo valora que un gobierno como es el gobierno talibán
¿no? Ahora mismo están tratando de negociar con una potencia como Alemania, bueno, pues decir, no vamos a matar, no vamos a causar terror a cambio de dinero y reconocimiento. Eso forma parte de lo que usted dice, una nueva manera de entender la política exterior de la Unión Europea, de los países que forman parte. Alemania ha dicho que no va a reconocer al gobierno, pero obviamente ha dicho que van a colaborar con ellos, colaborar entre comillas, ¿no? Para que puedan salir más personas y sobre todo para aliviar un poquito más la tensión de todos los que se han quedado atrás. ¿Cómo lo valora usted eso? Bueno, esto es un hecho más que deja claro la falta de postura de toda la Unión Europea como un todo, ¿no? Y desde luego la falta de liderazgo por parte del secretario o sea, el señor Borrell, ¿no? de nuestro alto representante para los asuntos exteriores, porque es verdad que muchos de los países, es verdad que el ministro de Exteriores de España ha viajado en los últimos días a Pakistán y a Qatar con intención de abrir esas rutas humanitarias, y esas rutas humanitarias, creo, sinceramente, que en el caso de España es intentar tener un país interpuesto que sea quien dialogue con los talibanes para no hacerlo nosotros directamente, pero en cualquier caso es establecer un diálogo con los talibanes, porque esa gente solo va a poder salir de Afganistán si se le permite por parte de los talibanes, ¿no? Por parte del nuevo gobierno no reconocido. Entonces, la diferencia es que yo lo que creo es que los alemanes lo hacen abiertamente, es decir, lo cuentan. Y hay muchos otros países que no se atreven a contarlo porque probablemente con eso se arriesgan a tener crítica por parte de su opinión pública, pero eso también es parte de la transparencia que debe tener un gobierno, ¿no? Sí, esta semana también hemos conocido que Pakistán se ha declarado, bueno, abiertamente socio preferencial número 1 de Afganistán, del gobierno de Kabul, de los talibán. De hecho, en las últimas horas han llegado 13 camiones con ayuda humanitaria y han dicho que, bueno, pues que ellos están dispuestos a ese corredor político. La influencia de Pakistán en todo el conflicto de Afganistán, bueno, pues ya viene de mucho atrás, ¿no? No hay que olvidar que todos los talibán, o la gran mayoría de ellos, se formaron en las madrasas del país y que, bueno, pues muchos de ellos volvieron, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son países vecinos, porque los países vecinos tienen este tipo de relación, porque habría que, quiero decir, lo que yo como portavoz de Exteriores en el Congreso y por lo tanto persona encargada en la oposición de preguntar al gobierno, ¿no? Es por qué nosotros hemos decidido tener esta relación privilegiada con Pakistán para que sea capaz o nos facilite, ¿no? O apoye de alguna manera. Es muy curioso en esta decisión del ministro Álvarez de abrir ese canal por Pakistán. Es muy curioso que el propio Borrell se quejase, ¿no? Se dijese que le parecía, bueno, cuanto menos una respuesta poco unitaria, que cada uno de los países de la Unión Europea, a pesar de haber dicho que España iba a ser como el hub de concentración de todos esos refugiados que iban llegando, de repente, cuando se ha comenzado el tiempo y ha dejado de haber un foco informativo potente y mediático potente sobre este tema de Afganistán, lo que se ha hecho es que cada uno de nosotros nos hemos ido solucionando, cada uno de nosotros, quiero decir, cada uno de los países europeos nos hemos ido solucionando por independiente, ¿no? Francia abriendo sus conversaciones, España intentando jugar también para sacar a la gente que se quedó allí y Alemania, como tú dices, diciendo desde el principio que ellos van a tener una interlocución directa, ¿no? A través de países interpuestos, ¿no? Vale, para luego dar paso a otros compañeros que seguramente querrán hacer otras preguntas. La última que le voy a hacer en este bloque, yo creo,
o valoro, ¿no?, desde mi humilde opinión, no sé lo que pensará usted, de que a lo mejor quizás el gran error de la coalición internacional fue poner una fecha para la salida, ¿no? Eso fue lo que alentó al movimiento talibán a tomar las principales ciudades, Kandahar, Mazar-e Sharif y después, bueno, por último, Kabul. Contaban con la ayuda, entre comillas, de los señores de la guerra, que están ahora, bueno, en el Valle del Panjshir, y bueno, pues toda esta gente vieron carta blanca. ¿Usted cree que cuando bueno, pues Biden ratificó la salida de las tropas estadounidenses y de la coalición, ahí es como se suele decir vulgarmente, cuando se abrió la veda, cuando dijeron lo que hagamos a partir de ahora ya no importa, ya tenemos vía libre? ¿Cree usted que ese pudo ser uno de los errores para que los talibán pudieran doblegar un ejército equipado por todos nosotros, o sea, por todos los países occidentales que formaban parte de la ISAF y de demás misiones? ¿O cree usted que eso era algo que iba a ocurrir sí o sí? Yo creo que aquí ha habido una cadena de errores enorme, ¿no? En donde es muy difícil entender cómo después de 20 años y con una retirada planificada desde hace, bueno, 4, 5, 6, nos haya sorprendido de una manera tan brutal esa entrada exponencial, o sea, esa velocidad exponencial en la que los talibanes iban ganando terreno y con tan poco capacidad de los propios que estaban allí de leerlo, ¿no? De leer lo íbamos viendo nosotros a través de los medios de comunicación y, bueno, lo que dijo el ministro en sede parlamentaria ante las preguntas de esta portavoz, diciendo cómo es posible que nadie allí se enterase, cuando además los italianos y los franceses, por lo menos, comenzaron su salida desde el mes de mayo, pero al parecer el gobierno de España, bueno, es verdad que teníamos poca gente, desde el momento en el que sacó al primer contingente de militares, consideró que la evacuación estaba prácticamente resuelta, ¿no? Que no iba a ser tan famoso. Al parecer, pues, la información que se daba desde Estados Unidos era que podían acabar, o sea, podía todavía tener como 10 meses desde el mes de marzo, ¿no? O sea, no creían que aquello iba a ocurrir hasta finales. Entonces, lo que no se entiende tampoco es cómo esa inteligencia interna, ¿no?, dentro del país, bueno, falló en tantas misiones diplomáticas y en tantas agencias, ¿no?, de inteligencia que estaban allí y en tantos tropas que teníamos destinadas, no solamente por parte de Estados Unidos, que es a los que todos culpamos ahora, pero también por parte de todo el resto de la comunidad internacional que teníamos allí tropas desplegadas, ¿no? Lo que pasa es que lo que creo que ahora va a ser muy difícil es de verdad tener lecciones aprendidas y ser conscientes y ser bueno, pues honestos a la hora de asumir los errores que hemos cometido. Desde luego, en el momento en el que, como tú bien dices, ¿no?, se pone una fecha a la retirada, lo que estás es colocando un momento histórico, ¿no? Un momento en el que están dando no solamente muchísimas más pistas, sino que ni siquiera para esa retirada histórica consigues hacerlo en la cadencia en la que tú mismo te lo has propuesto, ¿no?, estratégicamente. O sea, que está hecho con muy poca inteligencia estratégica, vamos. Creo que Alejandra quería hacer una pregunta. Sonia quiere, Alejandra también. No tengo yo que pedir turnos, hemos comenzado la tertulia, así que por favor, sin pisaros, ya sabéis cómo tal. Sonia primero, que lleva tiempo con la mano digital puesta. Porque, bueno, buenas noches, encantada de escuchar a la diputada, a la portavoz popular de Exteriores, explicar muy bien todo el interés, tanto de España, de la Unión Europea, por garantizar esas rutas humanitarias, ese diálogo con los talibanes, un diálogo en el que yo particularmente no creo, y estoy completamente de acuerdo en un error estratégico a nivel internacional y de política exteriores, porque esto ha demostrado que no ha servido para nada. Pero yo lo que le quiero preguntar, muy breve, por supuesto,
la solidaridad y la ayuda humanitaria debe primar y debemos concentrar nuestros esfuerzos todos los países en ayudar a sacar al mayor número posible de personas. Pero una vez solventado esto o en la medida de las posibilidades en lo que se pueda ayudar, porque esto no deja de ser más que un conflicto interno de un país, ¿tiene el gobierno, os ha trasladado el gobierno algún tipo de análisis, de informe de las consecuencias económicas a nivel estratégico que puede sufrir España con este problema, con este conflicto? ¿Afectará nuestras relaciones con otros países árabes, con Marruecos, con Qatar, hablábamos con Pakistán? ¿Dónde está el plan B del gobierno? ¿Está muy bien la ayuda humanitaria? Por supuesto que sí. Pero, ¿y lo demás? ¿Las consecuencias económicas, estratégicas? La verdad es que es difícil saber si al gobierno se le ha trasladado todo esto. Desde luego a nosotros no lo ha hecho y creo que todavía está por realizarse, ¿no? Ese estudio de las consecuencias económicas, sociales que va a tener esto para España, ¿no? Esta retirada, y también estratégicas, porque efectivamente estamos viendo que este movimiento nos está moviendo todo el tablero internacional. Pues lo hemos visto, ¿no? Este fin de semana con esa nueva... O sea, Estados Unidos se retira de Afganistán y 2 semanas más tarde firma una alianza estratégica con 3 nuevos socios, vamos, con el Reino Unido y con Australia, dejando a un lado a Francia y por lo tanto también a toda la Unión Europea, y buscando nuevos aliados, ¿no? Unos aliados con los que tiene unas relaciones, al parecer, por cómo han sido las propias declaraciones del primer ministro de Australia justificando esa nueva alianza, bueno, pues porque los considera socios más fiables. Pues esto también hable, y desde luego para España es así. El gobierno de España lleva prácticamente 3 años desde que ha empezado el gobierno de Sánchez sin tener ningún tipo de relación con Estados Unidos. Ningún tipo de relación con Trump, porque no era un presidente del gusto de la Moncloa. No es porque al resto lo fuesen, pero si somos capaces de tener una interlocución con los talibanes, si somos capaces de tener una interlocución con Afganistán, con Pakistán, ¿de verdad no somos capaces de tener una interlocución con un país como los Estados Unidos de América, con los que compartimos una barbaridad de lazos, simplemente porque a la izquierda sofisticada del país le parece mal tener que hablar con un señor como Trump, que además es representante de una mayoría que le ha votado libremente en las urnas, y somos capaces de tener una relación con el señor Maduro que no representa absolutamente a nadie? Entonces, eso cuando era Trump, y ahora con Biden, que se supone que era el candidato, ¿no? de este Partido Socialista, resulta que se tiran 6 meses, 8 meses en el gobierno sin llamar al presidente Sánchez. Y justo gracias a Afganistán, como se nos ocurre esta idea, allí se vio claramente que sin los americanos, los europeos éramos absolutamente incapaces de mantener abierto el aeropuerto de Kabul sin los americanos. O sea, la realidad es la que es. Esto es lo que nos ha mostrado a todos. Pues como, claro, no teníamos ni aviones, ni tenemos capacidad como para pues lo que pudimos hacer, ¿no? Si llegaron a ir aviones privados, vamos, de compañías aéreas por no tener capacidad para hacerlo. Esto es la realidad. Otra cosa es lo que nos gustaría, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que la realidad es la que tenemos, y que si no somos capaces de tener una buena relación con aquel que nos protege, pues tenemos que contarlo y tenemos que decirlo. Y por lo de pronto, hoy el gobierno de España no está teniendo una interlocución como sería necesaria y deseable con los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién quería? Alejandra, ¿no? Quería hacer otra. Yo también. María, pues María, Sí. venga, primero María. Sí. Venga, gracias. Al final os estoy dando paso, no me hacéis caso ninguno. Era tertulia, le preguntáis a Valentina. No doy pasos, tengo que dar. Venga,
María. Pues buenas noches y muchas gracias por atendernos, diputada. Bueno, yo tengo 3 puntos fundamentales y además le cuento que estoy en contacto directo con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban directamente en Kabul y bueno, íbamos publicando de primera mano, precisamente nos han llegado frases literales como España actúa tarde mal, esos 17 miembros de la UIP y de los GEOS que estaban en la embajada de Kabul, que sufrieron muchísimo y que su preocupación máxima era salir sanos y salvos y, por supuesto, atender a toda la delegación diplomática que estaba y, desde luego, a los miembros, ¿no?, que habían sido colaboradores de esta embajada española en Kabul para también sacarlos sanos y salvos del país. Entonces, efectivamente, la palabra improvisación del Gobierno de España, estoy completamente de acuerdo porque es lo que nos traslada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero es que además echo de menos esa falta de reconocimiento, pero de verdad sentida por parte de este Gobierno cuando llega a esa delegación que salva su vida, ¿no?, afortunadamente en estas condiciones absolutamente lamentables y que efectivamente, como dice, el aeropuerto de Kabul, menos mal que lo estaba gestionando la seguridad de los Estados Unidos, las fuerzas armadas de los Estados Unidos, que eran los que realmente daban protección al resto de los países europeos, ¿no? En ese sentido, sí que quiero, de alguna manera, reconfirmar esta improvisación del Gobierno de España y esta vergonzosa actitud que ha tenido, que además había previsiones previas meses atrás donde España podía haber actuado antes, podía haber realizado evacuaciones antes y, sin embargo, no lo hizo. Eso por una parte. Por otra parte, se ha hablado de que algunos presuntos talibanes o afganos habían falsificado la documentación, se habían hecho pasar por otras personas para entrar precisamente sin esas credenciales en España, en esos aviones que hemos visto de repatriación hacia España, ¿no? De eso no se ha vuelto a hablar, ha habido un apagón informativo y el Gobierno tampoco da explicaciones de esas presuntas falsificaciones documentales para entrar en España, haciéndose pasar por otras personas afganos que se quedaron en tierra y que fueron suplantados por otros, ¿no?, presuntamente. Y por otra parte, algo que también nosotros contamos en el Cierre Digital al consultar con diferentes servicios de inteligencia, incluido el israelita, nos decían que realmente la clave de Afganistán está en el control de los talibanes del opio, ya que es uno de los productores de opio del mundo, y ahí basa su comercialización y la clave del poder económico que quieren seguir ostentando, sacrificando el resto del país y a los afganos, que, ojo, que hemos visto imágenes y vídeos lamentables de asesinatos, de tiroteos, vamos, que no tienen ningún tipo de escrúpulo con tal de mantenerse en el poder, mantener el control del opio, y esos son los socios precisamente que a mí me preocupan también, que quieren pues entablar ese tipo de relaciones, o a lo mejor relaciones ocultas que no sabemos, que tienen otros fines subterráneos que ya saldrán más adelante a la luz, ¿no? Y que efectivamente Estados Unidos tenía una política, vamos a decir, diferente a la que tiene Biden ahora. También nos comentan fuentes de servicio de inteligencia cercanos a Donald Trump y a los israelitas que realmente esta decisión venía incluso de la época de otros presidentes anteriores, incluso a Trump, de Estados Unidos. O sea, esto se veía venir hace mucho tiempo atrás, y es la decepción también con la que algunos militares con los que he consultado, españoles, que han estado en Afganistán, nos trasladaban que habían sido 20 años perdidos porque todas las misiones que habían hecho, todo el trabajo que habían hecho, al final este Gobierno no lo ha dignificado, y también se siguen preguntando para qué ha servido todas esas misiones por parte de España. Entonces, mi pregunta finalmente sería: ¿cómo explicamos a la sociedad española este desastre de este Gobierno y qué nos oculta el Gobierno de España, que no rinde cuentas claramente con su inminente relación, a lo mejor a través de socios intermedios, con Afganistán de nuevo? María, muchísimas gracias. Caray, son muchas preguntas, ¿no? Pero a ver, para así sí. La improvisación del Gobierno de España yo creo que quedó clarísima, ¿no? O sea, nadie interrumpió sus vacaciones. El ministro, la toma de Kabul a lo bestia comienza como el día 12 o 13 de agosto, más o menos, ¿no? Mientras nosotros veíamos en televisión cómo el aeropuerto de Kabul se iba llenando de afganos, la gente huía. Aquí teníamos un ministro de Presidencia que decía que lo importante era asegurar la seguridad de la Embajada de España, ¿no? Mientras en el mismo momento se estaba trasladando a toda esa delegación en un helicóptero de Estados Unidos, llevándoselos al lugar seguro. Entonces sale Marlaska, ministro del Interior, diciendo que el aeropuerto de Kabul es un lugar perfectamente seguro, mientras estábamos viendo todos en las imágenes de televisión
que aquello no sabíamos en qué momento se iba a poder salir de allí ni quién. Y cuando el ministro llama a todos los portavoces de la Comisión de Exteriores, que es el lunes día 16, por supuesto sin que nadie haya interrumpido sus vacaciones, cada uno en donde está, ni haya nadie que visualice mínimamente la situación en la que nos encontramos, lo que nos dice es que la prioridad es sacar a todos los españoles que tenemos allí, españoles de origen y de nacionalidad, y después, en segundo lugar, a todos los colaboradores que habíamos tenido allí sin dejar a nadie atrás. Una de las preguntas que yo le realicé fue, pero ministro, ¿cómo si tú sacas a la delegación española primero, es decir, al embajador y a la segunda y a las personas que las pocas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que quedaban en la embajada, ¿cómo vas a hacer esa repatriación? ¿Cómo te vas a ocupar de todo el resto? Y su contestación, que la volvió a decir en sede parlamentaria muy ufano y muy orgulloso, fue por teléfono móvil, Valentina, de la misma manera que lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo por WhatsApp. Nosotros enviaremos un WhatsApp y el WhatsApp se puede enviar desde Madrid, desde Doha o desde Kabul. Y le dije, ministro, o sea, no, yo de verdad lo que quiero es que esto salga bien y no me voy a poner a discutir estas cosas pero es absurdo que uno diga eso, o sea, tenía que haber como hubo efectivamente, ¿no? Un representante nuestro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que volaron desde Madrid para llegar allí, por eso tenían que haber pedido permiso al Parlamento para esa nueva misión, que no es verdad que fuese la misión OTAN anterior, que esa había culminado en el mes de mayo, sino para la nueva misión que se envió allí para repatriar a los que teníamos en Afganistán, tuvieron que salir con una bandera de España. Entonces, es verdad que el gobierno lo podía haber hecho desde el mes de mayo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo los militares, cuando salieron de allí en mayo, avisaron y dijeron, necesitamos, o sería bueno traernos a muchos de los traductores y de las personas que nos han ayudado durante estos 20 años. Y el gobierno de España dijo que no era momento de traerse a España a gente de Afganistán todavía. Y desde ahí los italianos empezaron a hacerlo y los franceses empezaron a hacerlo. Por eso ellos han evacuado 15.000 personas y no las que hemos evacuado nosotros, que luego las hemos llenado con el resto de países europeos a los que hemos dado aquí cobertura, pero en realidad de nuestra gente falta muchísima gente. O sea, no es cierto que no hayamos dejado a gente atrás. Lo que pasa es que, como pasa con casi todas las cosas que nos pasan desde el 16 de agosto que ha sido esto hasta hoy, que ha pasado prácticamente un mes, o escasamente un mes, han pasado tantas cosas otra vez en el medio y todas tan graves que no somos capaces como de seguir manteniendo la atención sobre cada una de las improvisaciones y de los malos modos que toma este gobierno. ¿Cómo ha acabado todo esto? Imponiéndole, es decir, el ministro de Exteriores lo que hace en medio de esta crisis es cesar al embajador que manda narices. Y a la segunda, este señor Gabriel Ferran se quedó allí de motu propio, no porque el gobierno le quisiese. Sí, el propio ministro dijo, yo lo que quiero es llevarles cuanto antes a Dubái. Él se quedó allí porque sabía que la repatriación sin él hubiese sido muchísimo más complicada, pero no porque la instrucción de parte del ministerio, por lo tanto, fuese la que se merecía España. Por lo tanto, no es cierto que el plan de evacuación fuese perfecto ni estuviese diseñado con mucho tiempo, como el ministro osó decir. Y luego, como el presidente del gobierno, cuando tuvo a bien salir de la marea, pues se colocó con todo esa, en fin, parafernalia impresionante que hace siempre, al frente de todo ese mérito que en realidad solamente habían trabajado los servicios públicos españoles, es decir, los servidores públicos que tenemos, que gracias a ellos salimos de allí, gracias a ellos no hay más que oír y leer, ¿no?, a los pilotos de esos aviones, las condiciones en las que fueron, las condiciones en las que sacaron de allí a la gente. O sea, perdón, pero el gobierno no tiene ningún mérito en esto, los tienen única y exclusivamente los servidores públicos, tanto los diplomáticos que decidieron quedarse allí a pesar de estar cesados, como los militares que sirvieron allí. Y contestando a por qué llevamos 20 años perdiendo, yo la verdad es que entiendo que la manera en la que nos hemos ido y la manera de hacer esta retirada no honra el trabajo que se ha hecho durante 20 años. Pero creo que es importantísimo lo que hemos hecho, todas las fuerzas occidentales y lo que seguimos haciendo en estos países. O sea, si
el mensaje que nosotros trasladamos y de lo que nos acabamos convenciendo es de que, un poco siendo coloquial en esto, ¿no? Pelillos a la mar, es decir, que cada uno se ocupe de lo suyo y que nadie nos vamos a ocupar de las situaciones de los demás, de otros países. La comunidad internacional de verdad que pierde calidad democrática y confianza en los valores que nosotros tenemos, creo que como Occidente, ¿no? Que son la democracia, los derechos humanos, la libertad, que nos ha permitido tener el mejor de los mundos posibles. O sea, hemos visto en Afganistán clarísimamente hacia dónde corrían los afganos, ¿no? Nadie ha corrido a la frontera con China. La gente donde se quería montar eran en los aviones que nos llevaban al mundo libre. Entonces, el mundo libre tiene que seguir manteniendo el orgullo de ser libre y la defensa de ser libre. Nos va a costar, cada vez tenemos además los enemigos en casa, ¿no? O sea, nosotros mismos, dentro de nuestras propias democracias, tenemos cada vez más gente trabajando por democracias que no iliberales, ¿no? O sea, más gente que intenta socavar nuestros principios. Pero creo que no podemos no estar orgullosos de lo que hemos hecho durante estos 20 años allí. Muy bien, Entre antes otras... de continuar, hay que hacer la pausa, 5 minutillos y todos pinchando lo mismo que habéis pinchado. Nos vemos en 5 minutos y continuamos con el turno de opiniones, preguntas, en fin, todo eso. Sí, ya sea Alejandra, empiezas tú, pero será después de la publicidad. Venga, en 5 minutos nos vemos. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. Bueno, pues estamos de vuelta justo cuando Valentina Martínez había terminado y quería la palabra Alejandra González, que la tenemos ahí callada, atenta y con preguntas. Y al final, Valentina, ya ves que yo quise evitar que te preguntaran, pero es imposible. Alejandra. Buenas noches, diputada. Pues mira, yo aprovechando que está usted, una de mis preguntas son dos. Son para referirme al Partido Popular, ya que está ahí, porque yo este gobierno que tenemos ya lo doy por perdido en todos los aspectos, entonces me voy a centrar en el partido. Una de las preguntas sería, bueno, eso, que tanto Borrell como la presidenta de la Comisión Europea, la Úrsula von der Leyen, pues han expresado la necesidad de crear un ejército europeo para no tener que ir de apéndice siempre con Estados Unidos.
¿Se habla en el Partido Popular de esta posibilidad de acción? Bueno, a ver, el tema es, creo que lo decía como en la primera intervención, el tema del ejército europeo, yo no creo que sea una mala idea. Lo que creo es que no es realista en este momento en el que estamos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea le ha costado, son 27 países donde tomar una decisión que exige, ¿no? De la importancia de crear un ejército europeo que tiene además una repercusión financiera a nivel de presupuestos que es enorme. Creo que no es realista hacer este tipo de apuestas ahora mismo. A mí me parece que la salida de Borrell fue tirar el balón hacia adelante, decir, pues efectivamente esto de Afganistán ha sido tremendo y claro, es que los americanos, es que lo que tenemos que hacer los europeos es tener un ejército propio. Dices, bueno, pero si es que llevamos, la Unión Europea propuso ya en el año, yo creo que era 2003, probablemente 2005, la creación de unas células de reacción rápida, es decir, no tener un ejército europeo, pero sí pues una especie, pues de la misma manera que hemos tenido una especie de cuerpo diplomático que nos permite tener representación en muchos países donde otros países de la Unión Europea no pueden tenerla directamente, pues esas fuerzas como de reacción rápida que permitirían, por ejemplo, en el caso de Afganistán, tomar una decisión muy rápida y poder hacer una incursión en la zona. A día de hoy sigue esto sin estar ni financiado ni de verdad puesto en marcha esos 5.000 hombres, ¿no? de los que se hablaba. En este momento, o sea, porque esto tiene una repercusión financiera, económica, como digo, y presupuestaria enorme. Entonces, ¿está Europa dispuesta y los países europeos a dejar de financiar nuestro estado del bienestar, las pensiones, la sanidad, la educación y pasar parte de ese presupuesto a defensa? Yo creo sinceramente que es un debate que nadie se plantea en serio, ¿no? En serio digo, ni dentro de los países. En España, Sánchez, cuando entró en el gobierno, dijo que uno de los ministerios que podría ser prescindibles es el Ministerio de Defensa, y el gasto, creo que del Ministerio de Defensa en el presupuesto es un 0,9. Entonces, claro, de lo que estamos hablando es que la OTAN está financiada con un billón de euros, pero es que el presupuesto de defensa de toda la Unión Europea no llega a 110.000, que nos quedan 900.000 millones que poner. Ya, claro. No sé si eso quiere decir, siendo realista, esto no es lo que nos gustaría. O sea, efectivamente, intentar que 27 países se pongan de acuerdo en cómo financiar un ejército real cuando, bueno, pues los movimientos entre izquierda y derecha, y luego en dónde debería ese ejército, es decir, tomar las decisiones estratégicas para movilizar ese ejército en función de qué objetivos, ¿no? O sea, otra cosa es que sigamos dando un impulso y sigamos diciendo, o sea, esto de cada vez que tenemos una crisis lo que se hace es volver a plantear la necesidad. Durante la pandemia tuvimos esta misma debate de la necesidad de la creación de una industria europea que nos permitiese tener autonomía estratégica para no tener que depender del mercado chino, por ejemplo, en los suppliers de medicina, ¿no? O sea, las mascarillas. No. ¿Cuánto de eso es real como para impulsar una acción concertada de todos? Es más, se supone que España se convirtió en el hub de refugiados y que desde aquí los íbamos a distribuir a todos los países de la Unión Europea. ¿Hay alguien que sepa qué ha pasado con todas esas personas que llegaron a Torrejón? ¿Hay alguien que sepa cuál es la distribución que se hizo en los distintos países europeos? Digo esto porque eso requería volver a reunirse todos los países de la Unión Europea, es decir, los 27, y tener una, nunca más. Yo quería hacerle una pequeña pregunta importante, a lo mejor un poco dura para la audiencia. ¿Usted no cree que nos ha vencido el terrorismo? ¿Que nos ha vencido? No. Sí, No. Porque si se dan cuenta ustedes, o sea, si se da cuenta todo el mundo, el gobierno talibán ahora mismo está formado por gente que está buscada por el FBI, gente que estuvo presa en Guantánamo, terroristas internacionales buscados por diferentes agencias, y son los que gobiernan el país y los que nos tienen a su merced.
nos han hecho a la sociedad occidental salir corriendo, esa es la verdad. Y entonces yo creo que es una victoria del terrorismo hoy en día en ese país. Usted a lo mejor no lo comparte, hay otra gente que cree que por primera vez en muchos años tenemos que empezar a asumir que el terrorismo ahora mismo nos tiene contra las cuerdas, sí o sí. Pero, o sea, entiendo el argumento y entiendo que se pueda sentir así, pero creo que hay un matiz que es muy importante destacar. No han ganado, lo que hemos hecho es rendirnos. Es decir, nuestra postura ha sido salir de allí, pero ha sido una postura que si nosotros, es decir, si los aliados y los países de Occidente siguiésemos allí, no estarían hoy los talibanes. Es decir, ellos no han ganado. Otra cosa es que Estados Unidos, por una decisión interna, por una geoestrategia, y creo que porque todos los demás no somos capaces de verdad de coger el toro por los cuernos y de imponer o de hablar de tú a Estados Unidos para decir, oiga, ustedes se quieren ir, pero todo el resto exigimos que continúe y ser lo suficientemente fuertes como para mantener esa posición. Es verdad que no podemos estar eternamente en todas partes, ¿no? Claro, pero bueno, yo quiero que hable, perdona Nacho, yo quiero que hable Varela, que se está hablando mucho de las fuerzas y cuerpos, de presupuestos, y ahí lo tenemos y no ha dicho ni mu y se va a acabar el tiempo. Varela, que no has venido a abrigarte, ¿qué tienes que decir? Yo no tengo nada que preguntar. A alguien que no pregunta, habla algo. Hombre. Un país que manda, un país que tiene a 6 GEO, que lo único que hacen es vigilar la embajada, en realidad son los escoltas del embajador, y a 12 miembros de la unidad de antidisturbios, para defender a las 1000 personas que nos teníamos que traer, ya indica un poquito el interés que tenían en ellos. El GEO no está, ni la Policía Nacional está para una guerra. Eso está clarísimo. Al final, como ha dicho la señora diputada, hemos tenido que mandar a Lezapag y al MOE a toda prisa, corriendo de un día para otro, lanzarlos allí y venga a buscarnos la vida. ¿Qué le vamos a decir a Estados Unidos? Después de haberse gastado, creo que han sido 83.000 millones de dólares y de haber perdido el 90% de los muertos en Afganistán son de ellos, les vamos en la Comunidad Económica Europea a afear lo que han hecho. Les hemos dejado creo que 380.000 soldados preparados, con un material que no tiene casi ningún país de la Comunidad Económica Europea. Estamos hablando de cámaras de reconocimiento facial, estamos hablando de equipos que tenían el mejor ejército equipado de la zona, y los talibanes, que son 75.000 contra 380.000 hombres del ejército americano, que le preparó el ejército americano y el ejército español, los vencieron ¿en cuánto? ¿En 15 días? ¿20 días? Y las mejores unidades de inteligencia del mundo, descontando el Vaticano, creo que allí no tenía embajada, pero los israelíes, los alemanes y los USA no se han enterado de eso. Venga ya, hombre. Si a los 3 días estaba hablando el presidente de la CIA directamente con el presidente talibán. Si el anterior presidente se escapó con todo el dinero que pudo coger del banco, se llevó todo el dinero que pudo en oro, en divisas, no que le cogían, o sea, no tenía suficientes medios para llevarse todo el dinero que tenía y se fue. A ver, los americanos se han ido porque estaban hartos de gastar dinero, pero eso ya lo dijo Bush. ¿Y qué país de la Comunidad Económica Europea tiene los santas pelotas de decir, sí, voy a mandar soldados, pero cuando llegan los cadáveres con las banderas, ¿quién los recibe? ¿Sánchez? El mismo que se trajo a, ¿cuántas? 1000 personas en total, a 4 vientos, y solo dejaba entrar a los periodistas cuando llegaba él o cuando llegaba el ministro. ¿De qué estamos hablando? Aquello ha sido una desbandada. ¿Que el terrorismo ha ganado? No, al terrorismo le hemos dejado ganar, que es diferente. Porque los americanos no pierden una guerra. Si lo hubieran querido ganar, lo hubieran ganado. Esto es como la guerra de Vietnam. Lo hubieran querido ganar, lo hubieran ganado. No nos vayamos a engañar. Que no, es que claro, que están en montañas, es que salen. A ver, hombre, los hubiéramos achicharrado con fósforo, con lo que haga falta. Si no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero yo te digo que los americanos no han perdido influencia en ese país. Yo te digo yo que no. ¿Qué van a dejar a los chinos? Llevarse lo que puedan. Y el opio yo creo que es es la industria internacional, pero eso yo creo que es más bien una baliza para que nos fijemos en el opio. Del opio no van a vivir. Mira Marruecos no vive del hachís. El opio es quizá lo tradicional. Pero vamos, la sensación sí que los militares españoles y la policía española, los que verdaderamente hablan de cara a la cámara, como comentaba María, es que es así, o sea, ha sido una vendida, nos hemos tenido que ir, y suerte que los americanos tenían allí a los marines, y cuando han visto que estaban desbordados,
ha dicho el presidente americano, os voy a colocar un par de portaaviones allí por si la cosa se pone peor. Porque los americanos tampoco contaban que les dejaran irse que tuvieran que estar tan apretados. Pero la comunidad económica, aquí hemos empezado con el Euroejército, el Europol, lo mismo, si no es aquí, Europol, Euroejército, aquí ideas lanzamos todos, pero hay un problema, el dinero. De puro dinero, la cohesión política. ¿Qué va a ser? ¿Borrell el que les una y les deje 500 hombres en España, 500 en Polonia? Va. La comunidad económica europea es eso, económica. Y suerte que por ahí están unidos, pero olvídate, además con los terroristas solo existe una forma de actuar, ¿eh? Solo existe una forma de actuar. Y el que no lo quiere asumir, mal va. Mal va. Los Estados Unidos han usado allí 5 generales de 3 y 4 estrellas y los 5 han fracasado. 5 generales para intentar de alguna manera acabar con el poderío talibán. No lo han conseguido. 5 generales. Entonces volvemos a... millones de dólares. Entonces la pregunta que yo le planteaba a la diputada de que si ha vencido el terrorismo o no, yo creo que en parte... No. Dar cuenta... Soldados. Han usado militares. ¿Sabes cuándo ganó Estados Unidos la guerra? ¿Cuándo empezó a ganarla? ¿Sabes cuándo la empezó a ganar? Con Bush. Dime. Con Bush, Sí, en Guantánamo. Ahí se empezó a ganar la guerra. Y recuerda que cuando solo se pudo detener a Bin Laden usando Guantánamo. Olvídate de escuchas, olvídate. Una gente que vive en un camello, que se habla con papel. No. Si quieres combatir el terrorismo, hay una manera, pero como hay derechos humanos, los israelíes no tienen terrorismo. Sí, yo a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo, la comunidad internacional, no nosotros como personas, tenemos que negociar, porque hay que negociar de alguna manera, con un gobierno formado por terroristas. Terroristas que no lo digo yo, están buscados por el FBI, que estaban en Guantánamo y más. Son los que tienen el poder ahora mismo. Entonces, cuando tú tienes que ceder ante esa gente y tragar con todo lo que te dicen, darles dinero para poder sacar a la gente del país, darles dinero para que pueda llegar la ayuda humanitaria, el terrorismo, el gobierno terrorista talibán, es el que ahora mismo lleva la iniciativa. Porque los números dicen que son 75.000 talibanes, 75.000, ¿no? Más o menos. Que han vencido un ejército de 380.000 soldados. No cuadran los números, solo a peso les hubieran ganado. Lo que pasa es que no se puede luchar contra el terrorismo con armas convencionales. Eso es así. Si eso hubiera pasado, a Israel no le hubiera pasado eso, o a Rusia no le hubiera pasado eso. Recuerda que Rusia huyó de Afganistán. Perdón, dime. Sí, pero tú también tienes que tener en cuenta... Recuerda que Rusia huyó de Afganistán cuando Estados Unidos apoyó a los afganos. Si no, mientras los iban masacrando poco a poco. También está claro que Naciones Unidas no metía el hocico. Pero Afganistán Un segundo. Tú también tienes que tener en cuenta que sobre un ejército de 300.000, 200.000 se rindieron en 2 días. Y del resto... Porque se rindieron, porque formaban parte de las tribus y cada tribu iba negociando la rendición de sus ciudades. ¿Por qué? Porque tienen 2 opciones, arrasamos la ciudad o os rendís. Entonces ahí es cuando todo el mundo se rindió. O sea, vamos a ver, lo que no es normal es que una ciudad como Kandahar, que bueno, pues era un bastión del ejército afgano, equipada con todo tipo de última tecnología, que no tenemos posiblemente ni el ejército español, que 4 días. Eso no es normal. Entonces, ¿qué falló? No te sé decir. O sea, sí te sabría decir, ¿no? Pero cada uno tiene su punto de vista. Yo te recuerdo que el primer año de guerra contra los talibanes, que fue una guerra irregular, en el que solo participaron fuerzas especiales, apenas llegaron fuerzas regulares como marines o rangers, Estados Unidos fue cuando se posicionó y cuando hizo más daño a los talibanes. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas no metió la nariz, porque había menos geopolítica y porque íbamos a cazar a Bin Laden, que había matado a 3.000 americanos, y se acabó la broma. Después llegó el Premio Nobel de la Paz y dijo, voy a cerrar Guantánamo. Coño, pues se lo habrá olvidado, porque todavía sigue abierto. O sea, no nos vayamos con tonterías. Si los americanos hubieran querido acabar con los talibanes, no te digo que no. Además inventaron, no sé si te acuerdas, de los famosos Blackwater, la Triple Unión, este tipo de gente que usaron, porque claro, les costaba gente, fuerzas especiales les costaron muy pocas, pero el ejército regular le costaron mucho. El dinero de los Estados Unidos parece que no les sobra, pero un americano en un ataúd sigue pesando. Si hubieran continuado con la guerra de asfixia, de masacrarlos, además lo digo así, literalmente, masacrarlos, de cortarles comunicaciones, comida, abastecimiento, con lo que eso significa, hubieran conseguido al menos debilitarlos. Al menos. No hubiera 75.000, habría 25.000. Al final, ¿qué han conseguido? Han gastado un dinero, han hecho una inversión. Yo lo que te digo es, a ver si no sé si es verdad, pero si el director de la CIA
a los 3 días de tomar la ciudad y empezar a hostigar al aeropuerto, habla directamente con el presidente de los talibanes, eso es que tiene un muy buen rollo. Sí. ¿Vale? ¿Vale? Aparte, mira, recuerda que existe la guerra química, ¿eh? Recuerda que estamos detrás de un COVID. Allí hubiera podido haber otro COVID también, ¿eh? A ver, si tú quieres acabar con terroristas, se acaba con terroristas, si tú quieres. Y si te dejan. Estados Unidos está harto de que no te dejen. Estados Unidos Bueno, tú tienes que recordar también que al principio de la campaña, en el año 2001, el 7 de octubre, o más o menos el 5 de noviembre, en Tora Bora se tiraban más bombas en un solo día que durante toda la Segunda Guerra Mundial, para intentar cazar a Bin Laden. No pudieron encontrar a Bin Laden. Bueno. El excedente. Apenas usaron misiles y se usaron bombas de fragmentación contra piedras. No se usaron misiles, no hubo invasión de barcos, solo fuerzas especiales, y para hacer lo que hizo, creo yo, es mi opinión, Bush, es decir, ojo, somos los más poderosos del mundo, te vas a cagar. Pero cuando quirúrgicamente entraron, cuando quirúrgicamente empezaron los equipos SEAL y empezaron a barrer las Kandahar, allí no estaba, estaba en Afganistán. Allí no estaba, allí no se quedó. La famosa, no, grabo con el AK y el pijama aquí, estoy en las cuevas, no estaba en la cueva. Sí. Cuando verdaderamente se detuvo a Bin Laden, la información salió de apretar a la gente que había que apretar. Bueno, ¿y tú no crees que a lo mejor uno de los errores de la campaña en Afganistán, ya que hablamos en términos militares, fue aliarse con los señores de la guerra? Pero es que Estados Unidos siempre está aliado con ellos, porque fue el que le proporcionó los Stinger que acabaron con los soviéticos. Es que Bin Laden era un agente de la CIA. Es que han trabajado con eso, la gente. Sí, pero es que ¿fue un error o no fue un error para ti? Hay un error. Bueno, los americanos se encaman con cualquiera. Yo creo que, vamos a ver una cosa, esto es la famosa teoría, ¿no? Yo no sé si es verdad. La famosa teoría del opio, de cómo llegó el opio a Europa y a Estados Unidos, es a través de Vietnam, ¿no? Y lo trajeron los americanos. Esa es la famosa teoría. Sí. Yo no sé si eso sería realista, pero yo sí te digo una cosa, y además te lo aseguro, el material todo de cuero, todo el cuero real y todo el atalaje de cuero que se usa en aviones y antes ya sea de desuso del nylon, pero que se usaba en el ejército americano, venía de Afganistán, todo, y se pagaba a los señores de la guerra. Las principales empresas de material militar se fabricaba en Afganistán ese cuero, se vendía por peso y solo había dos formas de bajarlo, o en burros desde los montes o en helicópteros. Los señores de la guerra cobraban por cada bulto. Y eso, las grandes empresas americanas, como 511, Verde, todo este tipo de gente, trabajaban directamente con ellos. Solo tienes que coger una funda hace 20 años y leer Made in Afganistán. Incluso Zara fabricaba allí fabricaba allí la piel. O sea, se fabrica la piel allí porque allí sabes que no hay ningún tipo de control sanitario, con lo cual usan unos venenos, que eso mata a la gente, le da igual. Y solo hay dos sitios donde se fabrica de esa manera. Afganistán y creo que no sé si en Pakistán también. Pero el cuero venía de allí, lo compraban los americanos. Los señores de la guerra, ¿cómo negociaban? Pues a ellos el dinero igual no les valía para mucho, pero ¿cómo pagaron los Stinger? ¿Por qué los americanos les dieron Stinger? Porque les caían mal los soviéticos. Quédate de Afganistán, si eso no le... A ver, esto es geopolítica, sería muy... Pero yo, como con la diputada, nosotros no hemos perdido. Sencillamente nos hemos ido. Rendirnos. Bueno, quedan... Sí, terminaste. Sí. Quedan 10 minutos y un momentito. Estoy preocupado porque Sara no abrió la boca y Diego tampoco. Hay 10 minutos para que hable Diego, Sara y termine Valentina, que es quien debe de terminar. Venga, que además Diego, creo que como le dejasteis de preguntar, se puso a anotar. Así que por lo tanto tendrá respuestas que daros. A ver, Diego, 3 minutos, 3 minutos. Sí, vamos a ver. En primer lugar, era una guerra, tal como se planteó, perdida. Porque no estaba luchando con un ejército organizado, estaban luchando con un país que ya los rusos no consiguieron hacer nada y que los americanos, tal como lo han llevado mal. Era muy difícil, hubiera sido muy difícil el controlar el país. Pero lo que no se puede hacer en ningún país es gastarse el dinero, montar un sistema y salir de repente.
Las cosas se tienen que hacer pausadamente. Igual que los ingleses cuando tenían un país, pues han estado en Sudáfrica o han estado en la India, se han ido retirando poco a poco y así es como se hacen las cosas. ¿Qué problema ha habido? Pues básicamente ha sido psicológico. Todos sabían que los talibanes eran unos kamikazes, que son peligrosos, que no respetan las reglas de juego. Por lo tanto, en cuanto se han ido los americanos, han dicho, esta es la nuestra. Y todo el ejército que tenía Afganistán, el ejército oficial, estaba, vamos a decirlo claramente, acojonado, porque no sabían si iban a pasarlos a cuchillo, si iban a matarlos indiscriminadamente, y diciendo, bueno, ahora ya no están los americanos. Los únicos que han tenido cuidado han sido los talibanes, de decir, bueno, ya que se van los americanos, no les toquemos las narices antes de que respetemos los acuerdos de Qatar y no vamos a atacar el aeropuerto porque estos igual vuelven. Cuando se hayan ido, nosotros dominaremos completamente la situación. Y eso es lo que ha pasado. Lo han hecho mal, han gastado el dinero, pero sobre todo, lo peor, una vez hecho el desastre de meterse en un sitio que no tenía futuro, porque cuando domina la religión es absoluta y los principios normales de los países occidentales no valen, lo que no se puede hacer es retirarse de golpe. Y eso es básicamente lo que ha pasado. Muy bien, pues Sara, estoy preocupado, no hablaste 3 minutos que tiene que Valentina, creo que está anotando, en serio, por lo tanto creo que contestará incluso. A ver, Sara, ¿qué tienes que decir? No se nos olvidan los 104 muertos españoles, los 66 heridos españoles en la guerra de Afganistán durante estos 20 años. No se nos olvidan militares, guardias civiles, policías nacionales. La inteligencia española no ha fallado en ningún momento. Lo que ha fallado han podido ser al menos algunos gobernantes y quizá algunos miembros de la oposición, que tampoco han hecho seguimiento en otros países, no han entablado relación con la oposición en otros países europeos para ver qué realmente es lo que estaba pasando en otros países europeos. Considero que lo que ha ocurrido en Afganistán es un mero reflejo en el espejo, es un mero reflejo de la decadencia de los gobernantes de Occidente, en mi humilde punto de vista, desde mi humilde punto de vista. Aquí hay una cosa que está muy clara. El terrorismo no ha vencido. Estados Unidos se ha marchado porque ha gastado a lo largo de estos 20 años una cantidad ingente de miles de millones de euros y prácticamente se ha visto solo, ahí está la tasa del 80%, 90%, mejor dicho, de las bajas en Afganistán son de Estados Unidos, se ha visto solo porque las democracias liberales de Occidente, principalmente la Unión Europea, los países de la Unión Europea, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para crear un mínimo ejército común. La decadencia de Occidente la estamos viendo a raíz de lo de Afganistán. Es intolerable que se permita que una nación de 32 millones de habitantes, como es Afganistán, simplemente hombres, mujeres, mujeres, hombres, el 50% o más de esos millones de habitantes son mujeres, ahora mismo sometidas a un régimen que ni siquiera de la Edad Media. Pero no es solamente eso, es que aproximadamente el otro 50% de la población de Afganistán, si eliminamos o apartamos a esos 75.000 talibanes, pues el 50% que son hombres, pues el 95% está sometido también a día de hoy al régimen talibán. Un régimen de terror que Estados Unidos solo ya no era capaz de hacer frente, porque tenían allí, si no recuerdo mal, 200.000 hombres. Para poder haber hecho frente y para poder haber hecho un buen placaje al régimen talibán y a los talibanes, al peligro talibán y al terrorismo que eso supone a nivel internacional, tenía que haberse desplazado allí al menos 1 millón de militares de las democracias liberales de todo el mundo, cosa que no ha ocurrido. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que han tomado la tangente, han cogido la tangente, se han ido, han abandonado el problema, han preferido mirar hacia otro lado. Efectivamente, estamos todavía en la pandemia del COVID-19.
Yo solamente digo que ahí están los datos. El país que más ha crecido durante la pandemia del COVID-19 ha sido China. Estamos ahora mismo viviendo una crisis de semiconductores, una crisis de fabricación de chips, de circuitos electrónicos, y ya hay un montón de industrias, mismamente la automovilística y la de telecomunicaciones, que en un porcentaje importante se está viendo frenado debido a que no se está produciendo circuitos integrados suficientes para poder seguir avanzando tecnológicamente. Entonces yo creo que aquí ha fallado, volvemos al origen, los gobernantes de Occidente, que no han sabido prever el, otra vez, desarrollar la industria en Europa, igual que cuando hubo una especie de desindustrialización europea, desde mi punto de vista, que fueron todas las plantas o muchas plantas de fabricación están ahora mismo en China, etcétera. Eso tendría que volver otra vez aquí a Europa, como está ocurriendo, por ejemplo, en Austria. Una empresa, Infineon Technologies, mismamente se acaba de gastar más de 1.600 millones de euros, se acaba de abrir una fábrica de semiconductores y circuitos integrados en Austria, en suelo europeo. Entonces, lo que tenemos que procurar es que la tecnología esté en Europa. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí, si nosotros somos en ese sentido autosuficientes, nos podemos autoabastecer dentro de las democracias liberales, podremos ayudar al resto del mundo, no la ratonera en la que se ha convertido Afganistán. Que, por cierto, durante estos 20 años, los que se metían en las cuevas, sobre todo en los años de más fragor, de guerra más cruenta en Afganistán, los que se metían en las cuevas iban a buscar a los talibanes, eran los militares estadounidenses y eran los militares españoles. Entonces, sí que me gustaría lanzar una pregunta a la señora Valentina, a la diputada Valentina, ya que tenemos pues la suerte de tenerla en el programa. Ella como portavoz exteriores del Partido Popular, si de aquí a poco tiempo, según las encuestas vaticinan, el Partido Popular va a ser el partido más votado en España, ¿cuál sería la política exterior del Partido Popular de cara a Afganistán? ¿Cuál sería también la política exterior del Partido Popular de cara a Estados Unidos? Porque al final Estados Unidos, con España, con Europa, es lo que en un momento dado puede hacer la luz en el mundo. Hemos estado 20 años allí luchando por la libertad para abandonar a más de 31 millones de almas ahora y dejarlos desamparados. Y aparte los efectos secundarios que tenemos a nivel planetario. Bueno, pues nada, le toca cerrar a Valentina y además sin réplica porque no va a haber tiempo. Lo que queda es todo para ella. Anotó, así que organiza tú mismo. Estuviste ahí anotando cosas que supongo que tendrás que decir y contestar a Sara esa pregunta. Bueno, no, muchísimas gracias. A ver si soy capaz. Es que ha sido muy interesante todo lo que contesto, toda la información que habéis aportado y muchas de las reflexiones. O sea, yo creo que estamos todos relativamente de acuerdo o un poco todos en la misma línea de que Estados Unidos ha tomado una decisión que es una decisión buscando sus intereses nacionales. Su interés nacional después de 20 años en Afganistán, como habéis dicho todos, ¿no? Con la cantidad de dinero que han invertido allí, con la cantidad de hombres que han invertido allí y con un hecho que también se ha apuntado que es muy importante, que el gobierno afgano ha fallado. El gobierno afgano, con toda esa capacidad para poder responder y haberse formado y haber buscado un poco también la independencia, o sea, defenderse a sí mismo, ¿no? Biden fue muy duro esa noche del 15 de agosto, pero lo dijo muy claro, ¿no? Oiga, no vamos a defender a quien no quiere defenderse a sí mismo, porque llega un momento en donde uno puede estar, pero necesita que el de enfrente tenga una fuerza que sea también potente. Y eso creo que es algo que también a los 33 millones de afganos les hemos fallado la comunidad internacional, sí, pero sobre todo les han fallado sus propios dirigentes, ¿no? Los dirigentes afganos durante todos estos años creo que tienen también una responsabilidad que no es pequeña. Aparte de que a nosotros como occidentales nos gusta mucho esto de tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, y hay una parte que lo hemos hecho muy mal, pero hay una parte, o sea, que lo hemos hecho muy mal y que tendremos que aprender para la próxima. O sea, lo bueno de esto, lo único que podríamos sacar bueno de esto es que no nos vuelva a pasar.
Pero para eso tenemos que ser también, como hemos dicho y visto todos, muy consecuentes con nuestras propias decisiones. Estados Unidos lo es con respecto a la suya y la Unión Europea tiene que ser con respecto a lo que nosotros nos queremos gastar. Y en qué estamos dispuestos a gastarnos el dinero en los próximos años si lo que queremos es tener una política exterior fuerte, unida como Unión Europea. Y respondiendo a Sara en lo último que ha dicho, nosotros como Partido Popular lo que queremos es recuperar primero los intereses nacionales que tiene España. Y España es verdad que estaba en Afganistán con algunas misiones de la misma manera que está en Mali hoy o en el Líbano. Pero nuestra política exterior fundamental sigue estando orientada hacia, desde luego en la visión del Partido Popular, hacia Estados Unidos en el vínculo transatlántico, a América Latina entera. Para eso tenemos que tener una fuerza real a la hora de defender los intereses que nosotros tenemos allí, no solamente intereses económicos, sino intereses culturales, intereses de fraternidad y de países en donde la democracia está siendo vilipendiada a unos extremos brutales y en donde todo lo que no hagamos nosotros como españoles y como europeos lo van a hacer, como bien decís, todo el resto de orientales, ¿no?, que van llegando, campando a sus anchas y sin ningún tipo de cobertura de derechos humanos. Y luego nuestra frontera sur, ¿no? Tenemos un reto entero en Marruecos. No sé si habéis leído o si habéis visto, pero es como muy preocupante que en Mali el gobierno maliense está pensando retirar, más que retirar, lo que está pensando es hacer una alianza con Rusia para que mercenarios rusos sean quienes formen a partir de ahora a su ejército y a sus militares y a sus fuerzas y cuerpos de seguridad, en lugar de hacerlo los franceses y en nuestro caso los españoles. Esto, bueno, pues lo que indica es que claramente hay algunos países que cuando tienen que decidir entre ser formados por Occidente o por fuerzas o países como Rusia o China, prefieren y deciden que sean Rusia y China. Y esto es muy preocupante para todos los demás, ¿no?, para todos los defensores del mundo libre y de las democracias. Así que, efectivamente, yo lo que espero es que nosotros podamos ganar las elecciones y que tengamos muy claro cuáles son los intereses nacionales y que seamos un país muy fuerte para afrontar los desafíos que nos vienen, que de verdad Estados Unidos lo que ha hecho es tomar decisiones que les convienen a ellos. Y yo lo que querría es tener un gobierno en España que tome las decisiones que a nosotros nos influyen para bien y defienden nuestros intereses nacionales. Y creo que hay muchos de ellos tienen que ver con América Latina y tienen que ver con el norte de África. Muy bien, pues tenemos que irnos. Espero, Valentina Martínez, que hayas estado a gusto. Sabes que esta es tu casa. Yo encantada. Has venido todas las temporadas y por lo que veo en esta volverás porque además te adaptas perfectamente a la tertulia. Mi idea era otra, que fue a la que te dije, pero luego conociendo a mi gente, que todos empezaron a decir, si viene Valentina, yo le pregunto. Bueno, pues nada. No, yo encantada, encantada. Más me gustaría estar mucho más rato y poder hablar más largo y tendido de todas esas cosas. Y de verdad que me alegro mucho de tener un grupo de tertulianos tan conscientes, ¿no?, de lo que nos jugamos en toda esta arena y tan formados, porque tenéis información a tope y en fin, solo espero estar a la altura del debate. Muy bien, pues nada, volverás seguro, no sé si para hablar de Afganistán o de otra cosa, porque a ti hay que aprovecharte mucho más. Lo dicho, tenemos que continuar con el programa, terminamos la tertulia, pausa y continuamos con el resto de contenidos. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos,
todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. Continuamos en España, tiempos difíciles, y vamos ya con esas noticias regionales que han sido noticia, valga la redundancia, en esta semana. Desde Asturias nos informa Nacho Bermúdez. Buenas noches, Pablo, y buenas noches a toda la audiencia de España, tiempos difíciles. Hoy vamos a hacer un pequeño balance de cómo ha sido el verano 2021 en Asturias, y también vamos a contaros alguna noticia de actualidad de última hora, ¿no? Bueno, lo primero de todo, contarte que el verano 2021 ha estado marcado por dos noticias positivas. La primera de ellas de carácter económico, la segunda de ellas de carácter sanitario. De carácter sanitario, un descenso importante de casos de COVID-19, también de las restricciones, pero eso sí, no hay que bajar la guardia porque cada día tenemos, bueno, pues nuevos casos, y también, tristemente, cada semana fallece alguna persona aquí en el Principado de Asturias. En el tema económico, un verano en el cual se ha reactivado la economía, hemos tenido buenos datos turísticos, muchos empresarios y pequeños autónomos han podido contratar a personas sacadas de las listas del paro, que les vendrá muy bien ese trabajo para hacer frente a octubre, que se presenta muy complicado tanto en Asturias como en el resto de España. No hay que olvidar la subida de la luz, la vuelta al colegio, las hipotecas, todo lo que tenemos que pagar durante los próximos meses, y bueno, pues ese trabajo estará muy bien. Al Observatorio del Paro también tendremos que prestar mucha atención durante las próximas semanas, porque, como todos bien sabemos, es un empleo estacional, ¿no? Referente al tema social, una de las noticias más negativas del verano han sido los botellones que se han producido durante el año 2021 aquí en Asturias. Botellones que han causado destrozos en muchas zonas verdes, en mucho material urbano, y las fuerzas de seguridad, tanto policía local, policía nacional o guardia civil, se han tenido que emplear a fondo para disolver a grupos de 200, 300, incluso 2.000 o 3.000 personas que, bueno, han salido a la calle en la noche para disfrutar a su manera, ¿no?, de un verano en el cual, bueno, pues los bares estaban cerrados, pero sin darse cuenta de todo el daño que causaban en el entorno, y también el malestar que causaban en muchos vecinos que tenían que levantarse para trabajar o que no podían descansar. En el ámbito deportivo, un protagonista, Pablo Carreño, un tenista con una gran trayectoria a sus espaldas, este verano ha sido protagonista sin duda del deporte asturiano con sus grandes éxitos. No es un deportista nuevo, no es una persona que haya surgido de la nada, lleva muchos años en el circuito, y sobre todo, bueno, pues el esfuerzo de Pablo Carreño le ha servido para cosechar grandes éxitos esta temporada. Fernando Alonso también ha hecho que muchos asturianos vuelvan a recuperar la ilusión por la Fórmula 1. Y después, en el tema político, estamos inmersos ahora mismo en lo que es la reforma del Estatuto de Autonomía, un tema que va a llegar cargado de controversia, que sin duda alguna marcará el curso político aquí en Asturias. Intentaremos en las próximas semanas tener expertos a nuestro lado que nos puedan comentar cómo va a influir, bueno, pues la reforma del estatuto, y también cómo nos va a afectar. Para los amantes de las mascotas, para los amantes de los perros, bueno, por deciros que ya falta un día menos para que podamos ir a la playa con ellos, porque aquí en Asturias hasta el 30 de septiembre en muchas localidades no se puede acceder a la playa con los perros. Eso sí, podemos acceder a hacer un botellón, a hacer una fiesta y a hacer cualquier otra cosa. Así está la vida, así te la hemos contado, y bueno, pues muchas gracias, y damos paso al siguiente compañero o compañera. Feliz noche a todos. Galicia, Alejandra González, ¿qué ha dicho el presidente de la Xunta? Hola Pablo, hola a todos, feliz de estar esta temporada con vosotros y poder informar a los oyentes de las noticias más relevantes de Galicia, que comienzo con el tema sanitario. El mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, en sede parlamentaria, anunció que desde el jueves 16 de septiembre se volvían a abrir las agencias presenciales en la web y las llamadas telefónicas a la atención primaria. Cualquier persona puede pedir cita con su médico, tal y como se hacía antes de la pandemia. También informó que la Xunta ha duplicado la partida de inversiones e infraestructuras. Ha lamentado la falta de médicos en primaria. La Xunta de Galicia ha pedido al Gobierno de Sánchez la convocatoria de un MIR extraordinario de atención primaria. Hasta ahora la respuesta había sido negativa, y la creación de una especialidad en medicina de urgencias y emergencias, algo que permitiría retener en la medicina de primaria
muchos profesionales. También la respuesta ha sido negativa. El presidente de la Xunta ha agradecido la decisión del Tribunal Supremo sobre el certificado COVID, ya que este lo considera idóneo, adecuado y proporcionado, afirmando que es la medida más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos en hostelería. También han tenido lugar sendas reuniones entre el presidente de la Xunta y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, esperando que los compromisos alcanzados sean una realidad. El presidente puso encima de la mesa los 16.500 puestos de trabajo que están en juego en la industria gallega por las medidas abruptas tomadas en Madrid. La necesidad de la cogobernanza real para los fondos Next Generation que se sustenten en la equidad, la transparencia y la agilidad en el reparto. Galicia ha trabajado con las empresas para trazar una candidatura con más de un centenar de proyectos solventes. Planteamiento de un pacto de Estado para Ferrolterra, presentado al Gobierno con más de 100 medidas del que aún no se han tenido respuesta. E incide en la necesidad de prorrogar los ERTE para los sectores más afectados. Otra de las cosas que comentó es poner solución a la exclusión financiera que está sufriendo el rural de toda España y más concretamente para Galicia, para que todos los gallegos tengan unos servicios financieros adecuados. Por otro lado, también es de destacar la reunión que el presidente Alberto Núñez Feijóo mantuvo con el presidente de Colombia, Iván Duque. Feijóo destaca las oportunidades mutuas de Galicia y Colombia en sectores como el pesquero, el naval, las TIC y el forestal. Le agradece la visita a Iván Duque porque se convierte en el primer presidente de un país que visita Galicia en este año santo bienal y acepta la invitación del titular de gobierno colombiano para visitar Colombia con una delegación económica gallega y pone de manifiesto que el objetivo del gobierno gallego es conseguir internacionalizar la economía y conseguir en 2025 8.000 empresas exportadoras y llegar a los 25.000 millones de euros de exportaciones anuales. Y por último y para terminar, la Ribeira Sacra y sus 300.000 hectáreas de belleza y diversidad natural reconocida como reserva de la biosfera. Núñez Feijóo afirmó que seguirá dando los pasos necesarios para conseguir que la UNESCO declare la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad. Desde Andalucía, Sonia Crespo. Buenas noches. Bien, Andalucía ha comenzado este curso político precisamente con eso, con mucho peso de la política en la actualidad informativa de nuestra comunidad autónoma. Y es que aunque todavía queda un año para que concluya oficialmente la legislatura del gobierno autonómico, lo cierto es que huele a precampaña electoral en todos los rincones de cada una de las 8 provincias andaluzas. Esta semana además hemos sabido que Susana Díaz, la expresidenta de la Junta de Andalucía, abandona la presidencia del grupo parlamentario socialista en el Parlamento andaluz para marcharse al Senado para con toda probabilidad asumir la presidencia de la Comisión de Industria después de que hubiera anunciado ya su baja la senadora, también por designación autonómica, Marisa Agustín-Duy. Para algunos, entre los que me incluyó, este gesto pretende dar una mayor visibilidad a Juan Espadas, el futuro candidato socialista a la Junta de Andalucía, frente a Susana Díaz. Porque, como digo, todo apunta a que habrá un adelanto electoral. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mantiene cauto y prudente e insiste en que no se van a adelantar las elecciones y que va a hacer todo lo posible por agotar la legislatura. El consejero de presidencia, Elías Bendodo, según todos los mentideros periodistas, sí estaría más a favor de adelantar las elecciones, entre otras cuestiones porque si finalmente el Partido Popular no consigue revalidar la mayoría y no consigue formar de nuevo un gobierno andaluz bajo su presidencia, Elías Bendodo necesita tiempo para posicionarse como futuro candidato a la alcaldía de Málaga. Y también, además de comenzar el curso político, comenzamos un nuevo año judicial con advertencias por parte de los jueces decanos. Se inicia el nuevo año judicial con considerables retrasos y sin refuerzos. La situación más preocupante la registra Málaga, que comenzó este año 2021 con 80.000 sentencias sin ejecutar. Y es que durante el confinamiento se llegaron a suspender 14.000 vistas orales. La situación llega a ser tan preocupante que el consejero de Justicia, Juan Marín, de Ciudadanos, ha reclamado al gobierno que ponga en marcha antes de terminar el año 12 nuevas unidades judiciales, 4 de ellas para Málaga. Por lo que respecta a la vuelta al cole,
se ha iniciado en Andalucía con polémica, la polémica por el uso de las mascarillas. El consejero de Educación, Javier Imbroda, de Ciudadanos, mantiene y defiende la obligatoriedad de usar mascarilla para todos los menores de 12 años, sobre todo entre los 6 y los 11 años, tanto en exteriores como en interiores. Esta decisión no ha gustado a todos, entre los que se encuentra Vox, que ya ha pedido que no se mantenga esa obligatoriedad siempre y cuando se pueda garantizar la ventilación. Este conflicto entre los políticos ya se ha trasladado a la opinión pública. Ya se están dando los primeros casos de conflictos en colegios de la provincia, como el caso de una niña de 7 años en el colegio Los Manantiales de Alaurín de la Torre, que acude al centro sin mascarilla alegando una justificación médica. Una situación que ha despertado las suspicacias del resto de padres y que se encuentra en estudio por parte de la Consejería de Educación y de Salud. No podíamos comenzar temporada sin contar con la mirada experta en todos los temas de Melchor Miralles, que como siempre desde Miralles Press nos analiza la actualidad y nos habla del ínclito presidente del gobierno, Pedro Sánchez Castejón. Dentro vídeo. ¿Qué tal, amigos? Otra vez con todos ustedes. Es un placer reanudar estas citas semanales para comentar la actualidad. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones. Quienes se incorporen por vez primera ya saben que pueden suscribirse a este canal de YouTube y que si desean echarme una mano pueden hacerse patronos del canal entrando en la web patreon.com, lo ven en la parte inferior de la pantalla, patreon.com/Melchor Miralles. Bueno, esta semana se ha hablado muy poco de una frase del presidente del gobierno que a mí me parece terrible y de una gravedad suprema. Ha dicho el presidente del gobierno: hemos llorado a todos los muertos y hemos vacunado a todo el mundo sin pensar ni mirar a quién votan. Bueno, es una muestra del sentido autocrático y autoritario que tiene Pedro Sánchez del ejercicio del poder, un desconocimiento de lo que es el ejercicio del poder en una democracia, porque, bueno, solo faltaría que para habernos vacunado hubiera dado orden de que se preguntara previamente a quién vota usted y si no vota al Partido Socialista no le vacuno. Solo el hecho de que lo diga, de que se exprese públicamente de esta forma, evidencia que ha pasado por su cabeza. Es alucinante. Yo no sé si Pedro Sánchez lo que pretende es que le demos las gracias, porque la sanidad pública, no él, la sanidad pública que pagamos entre todos, nos haya vacunado. Se presenta como Pedro Sánchez el magnánimo que vacuna incluso a los que no piensan como él, ¿no? Bueno, me parece que se ha hablado poco, que se ha comentado poco, dada la gravedad del contenido de esa expresión que, insisto, si lo ha dicho es que ha pasado por su cabeza. Después está lo de la mesa de diálogo en Cataluña, que ha empezado con el gobierno de la Generalitat roto. Aragonés ha excluido a Junts, su socio en el gobierno, dice para salvar la mesa, y Junts, la gente de Puigdemont, dice que se trata de un veto del Moncloa, del gobierno de Sánchez. Lo que es evidente es que el Partido Socialista refuerza su pacto con Esquerra, que es el gran objetivo de Pedro Sánchez. Y bueno, esta mesa tiene dos posibilidades.
o sirve para poco, que es lo probable, o en ella se vulnera la Constitución. Porque si Pedro Sánchez se sienta dispuesto a negociar la autodeterminación o un referéndum que no encaje en la legalidad, estará vulnerando la ley, ¿no? En democracia yo creo que no son necesarias estas mesas. Están los parlamentos en España, el Parlamento autonómico y el Parlamento nacional, para dialogar y para negociar. Pero bueno, pues empieza el asunto con Esquerra rompiendo con Junts para alegría de Pedro Sánchez. Y después el asunto de la batalla interna en el Partido Popular. Una entrevista de mi compañero y admirado compañero Juan Malamed a Esperanza Aguirre en el periódico El Mundo, en el que Esperanza Aguirre apoyaba a Isabel Díaz Ayuso, ha despertado una batalla en la sede del Partido Popular en la calle Génova. Recelan de Isabel Díaz Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y están cabreados porque Ayuso ha dicho que quiere presidir el Partido Popular de Madrid. El PP, en mi modesta opinión, o aprovecha todo lo que tiene para ganar las elecciones en 2023, y todo lo que tiene incluye evidentemente a uno de sus principales capitales, que es Isabel Díaz Ayuso, o Casado no va a tener otra oportunidad de ganar unas elecciones. Lo de Teodoro García Egea lanzándose a por Esperanza Aguirre por su entrevista a Juan Malamed, haciendo mención a los casos de corrupción de la época de Esperanza Aguirre, creo que es un disparo mal tirado por parte del político murciano del Partido Popular. Pablo Casado solo lo tiene muy difícil. La bronca interna deja en mal lugar, además, a otro activo del Partido Popular, al alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Vamos a ver si Génova fuerza a Martínez Almeida a competir con Isabel Díaz Ayuso por presidir el Partido Popular de Madrid. Pero creo que en cualquier caso esta bronca interna del PP pone de manifiesto una vez más la tendencia a veces suicida políticamente que hay en el Partido Popular reiteradamente en contra de sus propios intereses. Bien haría, creo yo, Pablo Casado en aprovechar todos los activos que tiene el Partido Popular, el señor Feijóo en Galicia, Juanma Moreno en Andalucía, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, evidentemente, porque solo por ese camino tendrá posibilidades de ganar las elecciones. En cualquier caso, es evidente que la bronca interna del Partido Popular va a ocupar muchos titulares en los próximos días y en las próximas semanas, porque es difícil la paz en la calle. El golpe de estado que hicimos nos salió barato. Fuimos perdonados y ahora estamos aquí sentados. Votar aquel 1 de octubre no sirvió de nada. Ahora tenemos la estrategia muy bien preparada. Le miro a los ojos y le digo guapo. Con solo un piropo me lo he camelado. Con la guardia baja ya está receptivo. Y entonces le digo: dime, ¿el referéndum pa' cuándo? ¿Referéndum pa' cuándo? ¿Referéndum pa' cuándo? ¿Referéndum pa' cuándo? El Falcón a mí me gusta, el chuletón a mí me gusta, ir a Doñana a mí me gusta, la Moncloa a mí me gusta. Mira, Indepe, tú escucha, dejar esta vida me asusta, pues siendo el presi se disfruta. Ya ves que me gusta, mira aquí, yo te apoyo a ti, si me da libertad para gobernar acá. Yo quiero estar hasta 2050, ya no pido más.
rompe y yo seguiré gobernando. Le miro a los ojos y le digo guapo, con solo un piropo me lo he camelado. Con la guardia baja ya está receptivo y entonces le digo: dime, ¿el referéndum pa' cuándo? ¿Referéndum pa' cuándo? ¿Referéndum pa' cuándo? ¿Referéndum pa' cuándo? Informar y entretener ha sido el principal objetivo de todos los que hacemos posibles semana a semana España, tiempos difíciles. Hoy ha quedado el programa redondo. La semana que viene, que hablaremos de las elecciones alemanas, espero que si puede ser lo hagamos mejor. Será hasta el próximo miércoles aquí en España, tiempos difíciles.